complicado. Un tema muy polémico, un tema difícil de entender, un tema que ha sido llamado de diversas maneras, ¿ah? Un tema que algunos han llamado gobierno de las Fuerzas Armadas, un tema que otros han llamado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, otros han llamado gobierno reformista de las Fuerzas Armadas, otros han llamado la dictadura de las Fuerzas Armadas, otros a este tema lo han llamado el septenato de Velasco Alvarado. Y una serie de nombres, chicos, cantidad de nombres, y que si justamente lo han llamado de diversas maneras el nombre, no es porque quieren ponerle pues diversos nombres, sino porque el tema es complicado y se puede entender de muchas maneras distintas. ¿Ya? Muy bien. En tu libro, si mal no recuerdo, creo que solo sale gobierno de las Fuerzas Armadas. Muy bien. Justamente yo también voy a partir de eso, de hablando del gobierno de las Fuerzas Armadas. Pero el día de hoy solamente vamos a hablar la primera partecita, ¿no? La primera partecita del tema. Ya, lo demás, ya el cuerpo del tema, vamos a ir desarrollando este tema en 3 semanas, porque en su libro está propuesto en 3 semanas y justamente es correcto desarrollar este tema en 3 semanas. Es necesario desarrollar el tema en 3 semanas porque es un tema amplio, extenso y muy, muy complicado, muy polémico. ¿Ya? Pero si queremos entender este tema, uy, ¿qué pasó? Si queremos entender este tema, debemos empezar sabiendo cuál es la diferencia de una revolución y cuál es la diferencia de una reforma. Y debemos empezar sabiendo, por lo tanto, cuál es la diferencia del Estado y del gobierno. Mira, si no sabemos eso y no hemos comprendido eso, chicos, este tema no lo vamos a comprender por nada del mundo. Bueno, nos memorizaremos pues una serie de datos, ¿no? Pero de ahí a comprender verdaderamente el tema, no, para nada, ¿ya? A ver, así que voy a empezar preguntando, porque yo dije, jóvenes, señoritas, ¿ya? Jóvenes, señoritas, señoritos, ¿ya? Muchachos, ¿ya? Muchachas, yo le dije, vengan leyendo el tema. A ver, les voy a preguntar a uno por uno, ¿ah? A ver, ahora, pues, quien no me responde, castigo, castigo, castigo. ¿Cuál va a ser el castigo, profesor? No sé, pues me voy a inventar un castigo. Que baile, no sé, pues, chicos, ¿ya? Algo de repente voy a hacer por ahí, ¿ya? Preguntas, a ver. A ver, voy a escoger a los que tienen cámara prendida, a los que tienen cámara apagada, ya no van a tener preguntas, ya no van a tener puntaje. A menos que me digan, profesor, profesor, mi cámara se malogró, profesor. Ya, bueno. A ver, pregunta, voy a empezar a preguntar por persona, ¿ya? A ver, vamos a comenzar con la señorita Cindy Velázquez Montes. A ver, señorita Cindy, ¿me escucha o no me escucha? A ver. Sí se la escucha, profesor. Ya. A ver, ¿ha venido leyendo o no? Con sinceridad, sí, sin miedo, sin miedo. No, profesor. No has leído ya. Muy bien. Primera castigada, muy bien. Muy bien. Velázquez Chagua Luis. A ver, Luis, ¿me escuchas, Luis? Luis, ¿ha venido leyendo o no, Luis? Uy, nadie, chicos. Ya, a ver, seamos más rápidos. Ya, a ver, ¿quiénes han leído, chicos? Levanten la mano, ¿quiénes han leído? Así con sinceridad. ¿Quiénes han leído? Álvaro, muy bien. Álvaro, muy bien. Álvaro, muy bien. Y de nuevo, Álvaro, chicos, nadie más ha leído. Ya, bueno, Álvaro. Ya, Cintia no leyó el video, no leí, perdón, no leyó el libro, pero vio un video. Bueno, con los videos hay que tener mucho cuidado, chicos, mucho cuidado. Y más con los videos de YouTube. ¿Por qué, profesor? Porque al ser este tema tan polémico, hay una serie de medias verdades,
de interpretaciones, de maneras distintas, que en vez de aclararnos el aspecto, nos pueden confundir más sobre este periodo de la historia republicana, ¿ya? Sobre este periodo, entonces hay que tener mucho cuidado ahí con los videos, de preferencia hay que leer un libro adecuado, también no leer cualquier cosa en internet, y no leer cualquier cosa que puedan vender en la calle, sino leer un libro pues adecuado, ¿no? Intuyo yo que su libro es un libro adecuado. Ya, Álvaro, tú que eres el 21 que ha leído del salón, ¿ya? El 21 que leyó del salón, te voy a hacer una pregunta, Álvaro. ¿Quiénes gobernaron en este periodo de la historia? Los militares. ¿Cómo se llamaban? ¿Recordarás? FFAA. Ya, esa es la sigla de las Fuerzas Armadas, pero ¿cómo se llaman los militares que gobernaron en ese periodo? Juan Velasco Alvarado, ¿no? Y el que le dio un Ay. golpe de estado, ¿no? ¿Cómo se llama el otro militar? Morales Bermúdez. Bermúdez. Así es, Morales Bermúdez, excelente, Álvaro, perfecto. Ya, ahora, Velasco Alvarado le dio un golpe de estado a quién, Álvaro, ¿recordarás? Al anterior gobierno, a Fernando Fernando Belaúnde. Belaúnde, Terry, Belaúnde con B, no con V, ya, Belaúnde, por favor, chicos, ya un lapsus ahí he visto. Muy bien. Entonces, chicos, ¿por qué digo bien, 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 Álvaro? Felicitaciones, un aplauso para Álvaro, ya que ha sido el único, pues, que ha leído, ¿no? El representante del salón, ¿no? Esperemos que sea un buen representante, ¿no? Muy bien, excelente, Álvaro. Entonces, ¿por qué, profesor, usted nos tiene traumados con este tema? ¿Ya? Porque con este tema, en este periodo, supuestamente se van a hacer los cambios más grandes en la historia del Perú. Lo que no se hizo en la independencia, se va a hacer en este gobierno. ¿De verdad, profesor? No. No, así no va a pasar. Pero sí se dijo que en este gobierno se estaba haciendo todo lo que faltaba hacer. Todo lo que faltaba hacer. Ya, en este gobierno, como bien nos ha dicho acá nuestro querido amigo Álvaro, las Fuerzas Armadas van a tomar el poder, pero ojo, ya no va a ser cualquier militar ahí, militarcito, como era antes. ¿Te acuerdas que Gamarra le daba un golpe de estado a Santa Cruz y después se peleaba con Orbegoso y Ramón Castilla se peleaba con Salaverry, con Echenique y después se peleaban entre militares uno a uno? Ya, acá no va a ser así la cosa. Acá la cosa va a cambiar, porque acá ya nada que militares separados. Toda la institución, todas las Fuerzas Armadas van a tomar el poder. Y esto no fue casualidad, porque en esos años Estados Unidos, con su plan Alpro, está promoviendo dictaduras en América Latina. Recordarás la dictadura de Chile, ¿cómo se llama? A ver. En Chile, ¿cómo se llama ese señor? Se llama Pinochet, así con estilo, ¿ah? Pinochet, ¿ah? Muy bien, Pinochet. ¿Ah? Y en Argentina está otro dictador que se va a llamar Rafael Videla, Rafael Videla. Y en el Perú en esos años entra como gobernante otro militar dictador, Alvarado, Juan Velasco Alvarado. Y en el último año del gobierno de Juan Velasco Alvarado, cuando está a punto de perderlo todo, ¿sabes qué pasó? Velasco Alvarado le quiere declarar la guerra a Chile. Se iba a retomar la guerra con Chile. ¿Te acuerdas que nos humilló Chile? ¿Te acuerdas que Chile nos hizo puré, nos aplastó como camote? Ya, Velasco Alvarado quiere volver a declarar la guerra a Chile y recuperar supuestamente lo que perdimos con Chile.
Velasco Alvarado. Ah, pero el presidente de la ONU, que se llamaba Kissinger, le dijo, momento, usted acá no hace nada. Y pum, un golpe de estado a Velasco Alvarado, y entra Morales Bermúdez a hacer todo, rehacerlo, ¿no? A eliminar todo lo que hizo Velasco Alvarado. ¿Ya? Entonces mira este periodo que te estoy hablando, ya no es cualquier periodo, ya no es un periodo, pues, uno más, ¿no? Como el que hemos estado estudiando, sino acá ya estamos hablando, pues, de un periodo bastante tenso y complicado. ¿Ya? A ver, vamos a estudiar, a ver, acá estamos, tercer año. ¿Ya? Gobierno de las Fuerzas Armadas 1, ¿ya? Voy a borrar esto porque eso era lo que hice con talento. Muy bien. Ya, entonces, mira acá. Ah, ya, profesor, pero recomiende el libro. Pues, profesor, usted habla y no me dice ningún libro. Bueno, mire, en primer lugar, le recomendaría a todos ver el documental, ¿no? Que algunos ya lo vieron de seguro, La Revolución y la Tierra. Ya que no es el gran documental, no, hay muchas cosas que está por discutir todavía en ese documental, pero que es el mejor documental que se ha hecho sobre ese gobierno. No hay otro documental mejor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recoge la opinión de historiadores, de sociólogos, de antropólogos, de campesinos y de pobladores de esos años. Entonces, es el mejor documental que se puede ver para entender, aunque sea un poquito este periodo, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Como te digo, ojo, es el mejor documental que hay, pero no quiere decir que sea el documental excelente, sino que de todos los malos documentales existentes que hay, es el mejor, ¿no? El más bueno, ¿no? Es un muy buen documental, ¿no? La verdad que sí, bien hecho. Ya, pero hay cosas todavía para discutir, para analizar todavía, ¿no? Sí, porque este periodo todavía sigue en debate. Si tú vas a ingresar a la universidad y vas a estudiar pues alguna carrera de ciencias sociales, este es un tema típico de debate. Ya, los universitarios normalmente pues están discutiendo sobre Velasco Alvarado y sobre otros aspectos más, sí, pero Velasco Alvarado es una figura importante. Si yo te hablo de Túpac Amaru, ¿tú te acuerdas de Túpac Amaru? A ver, ¿cuál es la imagen que se te viene de Túpac Amaru? A ver. ¿Cuál es la imagen que se te viene de Túpac Amaru? O sea, ¿cómo te acuerdas del rostro, de la vestimenta de Túpac Amaru? A ver. ¿Te acuerdas a un Túpac Amaru con su sombrero grande, negro? A ver. Sí, ¿no? Y con su pelo, pelo largo hasta por acá, ¿no? Pelo largo hasta por acá, negro también, y un sombrero largo negro, ¿sí o no? Ya, así te acuerdas de Túpac Amaru, ya, bien. Ah, Paola, a ti se te vino a la mente con los caballos. Ah, ya, muy bien, tienes mejor, ahí, memoria histórica, ¿no? Muy bien. Pero bueno, a todos los que se le viene a la mente ese Túpac Amaru con su sombrero negro y su cabello largo, déjame decirte que así no era Túpac Amaru. No, así no era, así no era. Esa fue una invención de este periodo. Esa fue una invención. Acá un pintor peruano inventó ese Túpac Amaru. Lo dibujó así. Lo dibujó así. Porque en este periodo a Túpac Amaru lo van a tomar como referencia para cambiar las cosas que se habían hecho mal en el Perú. Algo así como la pintura de Dios. Algo así como la pintura de Jesús, ¿no? De Jesús, ¿no? De Jesús, ¿no? De Jesucristo, ¿no? Algo así como la pintura de Jesús. Tú sabes que ese Jesucristo no es el Jesucristo verdadero, ¿no? No, que el Jesucristo verdadero, pues, es morenito, chatito, ¿no? O sea, la verdadera imagen del Jesucristo, pues, es morenito, chatito, con cara ancha, ¿no? Así es el verdadero Jesús, ¿no? La ciencia así lo ha demostrado. Era el amante del pintor, me dicen, no, chicos, no se equivoquen, ahí están las teorías conspiranoicas, no era el amante del pintor, sino ese Jesucristo que tú conoces era el hijo de un papa. Era el hijo de un papa, era el hijo de los Borgia, un papa de la familia de los Borgia. ¿Ya? Y este papa mandó a pintar a su hijo y mandó a difundir ese cuadro como si fuera pues la imagen de Jesucristo, ¿no? Pero el verdadero Jesús no es blancón tipo europeo, ¿no? El verdadero Jesús es
es de la forma de un oriental, de una persona del Medio Oriente. Pues, ¿cómo es una persona del Medio Oriente? Chatito, morenito, cabello ruloso, ¿no? Así tipo Baljit, ¿no? Algo así, ¿no? No, algo así es el verdadero Jesucristo. Bueno, en ese caso es algo parecido a Tupac Amaru. Tupac Amaru no era como lo pintaron en ese momento, sino va a ser una actualización, un invento, ¿no? De cómo posiblemente fue Tupac Amaru. Profesor, ¿y cómo fue Tupac Amaru? Ah, nadie sabe, pues, nadie le ha visto la cara, ¿no? A menos el profesor sí, ¿no? O sea, nadie le ha visto la cara, Tupac Amaru, el profesor sí, porque estuvo en su rebelión, pues. ¿No? Muy bien, ya nadie sabe cómo fue Tupac Amaru, pues. ¿No? Bueno, claro, a Tupac Amaru lo peruanizaron, ¿no? Lo hicieron un ícono en este momento. Tupac Amaru se va a volver un ícono. Ya, el gran Tupac Amaru, que fue el gran revolucionario, el más grande revolucionario indígena de toda América, va a ser convertido en esos años como un ícono. Ya. A ver, acá te voy a mostrar la imagen de Tupac Amaru en el gobierno de Velasco Alvarado, para que veas cómo fue ya. Para que veas cómo fue. Tupac Amaru, ¿ya? En el gobierno de Velasco, en el gobierno de las Fuerzas Armadas. ¿Eh? Ya, muy bien. Mira, mira. Acá está, mira. Este Tupac Amaru, el que ahora se usa en todos lados, no es el verdadero Tupac Amaru, pues, es una recreación, mira. Así con su sombrerito y su cabello largo, no, es una recreación. Acá atrás, mira, vemos un mural de Tupac Amaru rompiendo las cadenas. Esto se hizo en el gobierno de Velasco Alvarado. Esta imagen típica de Tupac Amaru, ahí está, mira. Ahí está, ¿no? Esa es la imagen típica de Tupac Amaru, ¿no? La que se vende principalmente. Ya, pero así no era, pues, Tupac Amaru. No, así no era Tupac Amaru, ¿no? Ya, esta ya es la imagen más andinizada, ¿no? Ahí Tupac Amaru ya parece, parece ya más un inca, ¿no? Un descendiente de los incas, un noble. ¿Ya? Muy bien. Un descendiente de los incas, ya no parece pues ese Tupac Amaru que va a ser creado, ¿no? En el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? Ya, bueno, entonces acá Tupac Amaru va a ser creado, ¿no? Por ejemplo, va a ser usado como un ícono. Y así una serie de cosas, ¿no? Van a ser usadas como íconos y etcétera, 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 ¿ya? Entonces, mira este periodo es interesante, ¿ya? Como yo te decía, a este periodo también se le llamó el periodo revolucionario. Pero muchachos, ¿qué es una revolución? A ver, ¿quién me puede definir una revolución? A ver, así, sin temor, díganme, profesor, una revolución es esto, esto, esto y esto. ¿Quién me puede decir? A ver. O pregunto, a ver, o pregunto. Ya, si no hay voluntarios, voy a preguntar, chicos. ¿Ah? Voy a preguntar, ¿ah? Y yo me doy cuenta si sacaste la respuesta de Google, ¿ah? Porque sé que está mala. Ya, es un cambio radical, me dice por ahí. Ya, ya. A ver, Mark, ¿para ti qué es una revolución? A ver. Un cambio violento en la estructura política. Ah, interesante la definición de marca. Un cambio violento, ¿ya? Bien interesante. A ver, Valentino, ¿para ti qué es una revolución, Valentino? A ver. ¿Qué es una revolución, Valentino? Ya, a ver. Sigamos, sigamos. Luis Velázquez Chau, a ver, mi estimado Luis, de nuevo, ya que no me respondiste la primera. A ver. ¿Qué es una revolución, Luis, para ti? ¿Ya? Nada tampoco, nada. A ver, Carlitos Medrano, a ver, Carlos. Johnny es un cambio radical en las instituciones políticas, me dice ya. A ver, Carlos, ¿me estás escuchando, Carlos? A ver. Uy, parece que no, tampoco. A ver, María Yumei, ¿qué es una revolución, Una señorita? revolución es un cambio social radical.
Ya, un cambio social radical, muy bien. Excelente. Ya, a ver, ¿a quién le dije? Ah, María, ya me había olvidado de ti justo, María. Te estaba salvando. A ver, María, ¿qué es una revolución, María? Es un cambio violento en la estructura del poder o la organización del Estado. Ya. Ah, ya, ahí está. María ya me está pues esclareciendo un poquito más, ya está usando un lenguaje más apropiado. A ver, mi estimado Andrés me dice, profesor, la revolución es un cambio violento, ¿no? Que se realiza desde abajo. Ya, acá Andrés también me está esclareciendo más. Las masas son las protagonistas del cambio, me dice. Andrés, me sorprendes, Andrés. Claro que sí, Andrés. Ya, pero mira, veamos entonces qué es una revolución. ¿Ya? La revolución, chicos, es un cambio violento. Sí, toda la razón. Es radical, también, pues, también. Pero yo estoy seguro que la gran mayoría de acá no comprende qué es un cambio violento. ¿No? Piensan, pues, la gran mayoría que cambio violento es golpear y matar personas y una serie de cosas. ¿No? O sea, piensan que un cambio violento, la gran mayoría de personas, es violencia por violencia. Pero veamos la historia, muchachos. Un cambio violento no sencillamente es violencia por violencia, sino es por buscar cosas pues mayores. Por ejemplo, cuando la leche se transforma a queso, cuando la leche se transforma en queso, yo te pregunto, ¿ese es un cambio violento? ¿Es un cambio violento o no, chicos? A ver. ¿Sí o no, chicos? Sí, ¿no? Es un cambio violento, ¿sí o no? Ya, ¿y a quién has matado por cambiar la leche a queso? No me digas que a la vaca, ¿no? No me digas que al lechero, ¿no? Ya, no has matado a nadie, pues, por cambiar la leche. Ese es un cambio violento, es una revolución. En este caso, en su composición física, de un cuerpo líquido a un cuerpo sólido. ¿Sí o no? Por ejemplo, el calentamiento global. ¿No? Ahora el calentamiento global se deshiela, el mundo, nunca se había visto un verano pues tan fuerte en Groenlandia y ahora sí, hace unos días, muchachos. Ese es un cambio violento que está ocurriendo en el planeta. ¿Por qué? Porque las especies animales se extinguen. ¿Cómo se llama este osito blanquito con orejitas negras que se está extinguiendo? ¿Cómo se llama ese animalito? Se llama el panda, ¿sí? Ya, el panda es inevitable que se extinga. Inevitable que se extinga, por ejemplo. ¿No? Bueno, posiblemente puedes hacer pues que viva unos años más, unos cientos de años más, pero es inevitable, que, así como que el hombre también es inevitable que se extinga. ¿No? Ya. Por ejemplo, ¿el calentamiento global es un cambio violento o no? Sí, es un cambio violento. Es un cambio, pero no estás matando a ninguna persona por hacer ese cambio, ¿no? ¿Te das cuenta? No, no estás matando. Otra cosa es que los efectos del calentamiento global generen, pues, problemas sociales. Pero tú, ¿no? Y las industrias no están matando a nadie directamente. ¿No? Entonces, cuando hablamos de cambio violento, estamos hablando de que la cosa cambia completamente. Cuando tú dejas de ser adolescente y te conviertes por fin en una persona madura, ¿no? Ese es un cambio violento. Ese es un cambio violento. Y no, tú no has matado a nadie por madurar. ¿No? ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, los cambios violentos son cambios totales en su forma y en su fondo. Es decir, cuando hablamos de revoluciones sociales, estamos hablando del cambio total de una sociedad. Poner la sociedad de cabeza. Los que estaban abajo, si queremos poner la sociedad de cabeza, los que estaban abajo, ¿a dónde tienen que ir? ¿A dónde tienen que ir, chicos? ¿Al medio? ¿Mantenerse abajo? Tienen que ir arriba, pues. Es decir, los que estaban abajo y no tenían el poder, ahora deben tener el poder. Los que estaban abajo y no tenían las riquezas, ahora deben tener las
las riquezas. Profesor, ¿y eso ha pasado alguna vez en la historia? No ha pasado una, ni dos, ni tres veces. Ha pasado cientos de veces. Por ejemplo, la Revolución Francesa, muchachos. En Francia, la Francia revolucionaria del siglo XVIII, esa Francia, pues, con la cual los historiadores se enamoran contando, ¿no? A los historiadores les encanta la Revolución Francesa, porque es un episodio importantísimo de la historia universal. ¿Qué pasó, profesor, en la Revolución Francesa? Sencillo, mira. Los burgueses, ¿dónde estaban, chicos? ¿Abajo, en el medio, arriba? La burguesía estaba entre abajo y en el medio. Y de un momento a otro la burguesía dijo, bueno, me cansé de esa situación. Tomaron las armas, tomaron el Palacio de las Tullerías, decapitaron al rey y a la reina, tomaron el poder, y cuando se sentaron en la Asamblea Nacional, la izquierda instauró el sistema capitalista en el mundo. En este caso, en Francia, se instauró la república por primera vez, una revolución social. Los burgueses que estaban en las clases medias y clases bajas pasaron a la clase alta y tomaron el poder, el control del Estado, eliminaron el feudalismo, decapitaron a los reyes, ¿y qué hicieron? Instauraron el sistema capitalista que actualmente hoy vivimos. ¿Ya? Lo decapitaron a los reyes, ni lo pensaron, dijeron, el rey tiene que ser decapitado. Y chao, y murió pues el rey y la reina. ¿No? Y se instaura el sistema capitalista en el mundo. Por primera vez en la historia, un país es predominantemente capitalista, la burguesía se consolida en el control de Francia, adiós feudalismo, ¿no? Y se establece una república. La república moderna que hoy en día conocemos. La revolución social. Entonces la revolución social, chicos, es poner el mundo de cabezas. Y como bien me dijo Andrés Piña, la historia las hacen, pues, las masas, pues. Tú imagínate haber una guerra, imagínate la guerra de Chile con Perú, la guerra del Pacífico, sin campesinos en esa guerra, sin obreros en esa guerra. ¿Quiénes irían a luchar? 2, 3, 5, 10, 100 personas, no los miles de personas que fueron. Pues. La historia está hecha, pues entonces, por las grandes mayorías de las sociedades, ¿no? Es así. Muy bien, Andrés. Esa es, pues, parte de una verdad histórica y que se comprueba con el estudio de la historia y de la sociedad, muchachos. De la sociedad. ¿Ya? Entonces, mira, una revolución significa cambiar todo. Por ejemplo, a ver, dime tú un problema de la sociedad. Dime un problema de la sociedad, a ver. Dime un problema de la sociedad peruana, a ver. A ver, algo que identifiques como problema, a ver. A ver, ya, la corrupción, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más, a ver? Otro problema, a ver, dime otro problema. La delincuencia y la corrupción, me dice Yumei, ya, muy bien. Ya, muy bien. La delincuencia y la corrupción, profesor, a mí me han robado, profesor. Ya, muy bien, la delincuencia, muy bien. La falta de empleo, Freddy, excelente, Freddy. A ver, otro problema, otro problema. Uno más, dime uno más, a ver. Vamos, vamos, chicos, a ver, otro problema. El déficit del sistema de educación peruano, ya, la mala educación, en otras palabras, mucho chamuyo, la mala educación. ¿Qué más? Otro problema, a ver, otro problema. El racismo, bien, Jelsin. Ya, el racismo, ¿qué más? La discriminación, la minería ilegal, la contaminación, listo. Ya, hasta ahí nomás. La pobreza, Andrés, muy bien, ya, justo el que faltaba, la pobreza. Mira, escúchame, préstame atención, ¿eh? Uy, podíamos seguir, profesor, hasta que acabe la clase, claro que sí. Por ejemplo, con la delincuencia, María Yumei, ¿no? Tú me dijiste delincuencia, ¿no, María? Muy bien. Yo te pregunto, ¿tú acabas con la delincuencia aumentando más policías en la calle? ¿Poniendo más serenazgos en la calle?
construyendo más cárceles, ya peor aún, sacando a los ronderos. ¿Tú acabas con la delincuencia así? No, pues uno acaba con la delincuencia así. ¿Sí? Esos son cambios, entonces, mira, esos son reformas. ¿Qué te dice el reformista? ¿No? Dice, es un país delincuente, no hay mucha delincuencia. Una reforma. ¿Qué es una reforma? Hacer algunos pequeños cambios. Por ejemplo, poner más policías en la calle. Más policías en la calle. Otro pequeño cambio, mayores serenazgos. Otro pequeño cambio, construir más cárceles. Pero realmente así se está acabando la delincuencia, no, pues. El problema de la delincuencia es la crisis de valores, la falta de educación, la falta de empleo, las altas tasas de drogadicción en un país, la pobreza, las desigualdades. Entonces, ¿qué diría un revolucionario? ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué aumentamos policías? ¿Para qué aumentamos serenazgos, cárceles? Más bien hay que invertir en educación. Más bien hay que invertir en más empleos. Más bien hay que educar en valores a la población. Y eso no se va a cambiar de acá a un año. Pero eso ya es un cambio revolucionario, en revolución, porque está haciendo grandes cambios. ¿Te das cuenta? Su objetivo es cambiar todo en general. El reformista dice, bueno, esto. Como dice la gran mayoría de personas. Siguiente. Los ambulantes, por acá me dijeron, profesor, los ambulantes son un problema, ¿no? Los ambulantes son un problema. Y es algo que siempre nosotros hemos escuchado, ¿no? ¿Cuál es el problema de los ambulantes? Que ensucian, desordenan, aglomeran las calles, ¿no? Bueno, sí, pues es una verdad, no la podemos negar. Por más que nuestros padres posiblemente sean ambulantes, es algo que no podemos negar, ¿no? Mis padres pues, fueron ambulantes toda su vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Pero, ¿qué diría el reformista? Mira, el ambulante desordena, hay que hacer ferias de ambulantes, ¿no? Y construyen sus ferias de ambulantes. Pero yo te pregunto, ¿realmente con eso está acabando el problema de los ambulantes? O sea, así con sinceridad, ¿con eso está acabando el problema de los ambulantes? ¿Por qué el ambulante es ambulante? ¿Por qué la gente decide dedicarse a la venta ambulatoria? ¿Porque le da la gana? ¿Porque le gusta trabajar caminando? ¿Porque le gusta tomar aire fresco cuando trabaja, chicos? ¿Mm? ¿Porque le gusta conocer gente nueva, no conversar con las personas? ¿No? El ambulante es ambulante, uno, porque no hay empleo. Dos, porque los empleos, como no hay empleo, hay muchos desempleados. Y como hay muchos desempleados, los sueldos son pocos. Porque al haber varios trabajadores, hay mucha oferta de trabajo. No, perdón, hay mucha demanda. Todo el mundo quiere trabajar. Entonces el empresario pues, mira, hay tantos trabajadores y le paga pues justamente al que va a cobrar menos, ¿no? Entonces los sueldos son bajos en el Perú. Son bajos. Segundo, porque te contratan por un mes, 30 días o 3 meses. Tercero, por la tercerización laboral. La empresa te paga 1.200, la empresa tercera se queda con 300 y te quedas con tu sueldo mínimo. Y esto muchas veces le pertenece a la misma empresa y se queda con ese dinero. Ya lo hemos explicado en algún momento. Tercerización laboral, muchachos. Problema de la pobreza. Porque a veces con lo que alcanzan no les alcanza, pues tienen que dedicarse a otras formas de trabajo. Otras formas de trabajo, ¿no? La venta ambulatoria, ¿no? Que posiblemente un día puedes siendo ambulante, puedes ganar 100 soles un día, y otro día pues no puedes ganar ni un sol, más bien puedes gastar más, ¿no? Es así, es inestable también, ¿no? Y bueno, así, ¿no? La delincuencia. A ver, ¿qué más? El racismo. O sea, ¿tú cómo solucionas el problema del racismo? ¿Diciéndole a las personas que no sean racistas? ¿Haciendo tu campaña y poniéndote tu polo no al racismo? ¿Así solucionas el problema del racismo? ¿Cómo soluciona? Tienes que analizar entonces, ¿cuál es el problema de que existe el racismo? Analiza, pues, hay que pensar, analicemos. El problema de que existe el racismo es de que existe, pues, ¿no? Grupos que tienen menos poder que otros, es decir, por las desigualdades. ¿No? Las clases sociales, así es, Ángel, por las clases sociales, pues, ¿no? Se llama el clasismo, ¿no? Entonces ahí hay un problema, ¿no?
Entonces, no vas a eliminar el clasismo mientras el clasismo, el racismo, la discriminación, mientras exista grandes diferencias sociales, ¿no? No se va a poder eliminar, pues. ¿Por qué crees que en Estados Unidos, siendo la panacea de las personas, ¿no? Pensando las personas que Estados Unidos es el país de las mil maravillas, es uno de los países más racistas de todos? La primera potencia mundial, la que controla gran parte del mundo, Estados Unidos, muchachos, es uno de los países más racistas de todos. ¿No te acuerdas lo que pasó con este negrito, cómo se llamaba? George Floyd. ¿Te acuerdas o no? A ver, ¿se acuerdan o no? Ya, fue pues matado por un policía, ¿no? Y no era la primera vez, ¿no? Sino fue la gota que derramó el vaso, nada más. Y siendo un país tan avanzado, ¿no? Donde hay mejor educación y tanta cosa. Donde ahí sí vas a buenos colegios y buenas universidades, pues, ¿no? ¿No? Con una financiación enorme, ¿no? ¿No? Y al profesor ahí pues, no le pagan tan poco como le pagan en los países sudamericanos, ¿no? ¿No? Son carreras muy pagadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, siendo países así, hay una alta tasa de racismo, porque ahí estamos, lo que me dijo Ángelo, pues, lo que dice Ángelo, pues, ¿no? Ángelo, disculpa, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Las clases, ¿no? Muy bien. La desigualdad, fuertes desigualdades existentes. Ya, otro problema, la contaminación ambiental, la minería que contamina muchas veces. Bueno, el problema no es la mina, ¿no? El problema es la contaminación, no nos equivoquemos. Los ríos que se contaminan, los niños de Cerro de Pasco que han sido envenenados pues, con plomo en su sangre y ahora tienen leucemia, por ejemplo. ¿Tú crees que tú solucionas el problema de la contaminación minera, de los ríos contaminados, del calentamiento global? O sea, ¿tú crees que solamente vas a solucionar ese problema reciclando? O sea, la verdad, pues, ¿tú crees que solamente vas a solucionar el problema reciclando? No lo vas a hacer, pues no vas a solucionar el problema reciclando. Entonces, que se implementen en el Perú, desde el Estado, políticas de reciclaje, es una reforma. Es decir, no está buscando cambiar el problema en sí, solamente calmar el problema, paliar el problema, calmar el problema, ¿sí? ¿Ya? Calmar el problema. Nada más, ¿eh? Nada más. Bien, ¿cómo se acaba la contaminación? Con una minería legal, pues, una minería, pues, responsable, ¿no? Una minería que le sirva, pues, a las grandes mayorías de un país, y no a un pequeño grupo a costa del envenenamiento, pues, de la naturaleza, ¿no? Bueno, para redondear entonces la idea de lo que quiero explicar. Si tú tienes cáncer, supongamos que tenemos cáncer, ¿ya? Una acción así reformista sería tomar pastillas para que no tengas dolores por el cáncer. Reformista, ¿no? Y una acción revolucionaria, ¿qué sería? Por ejemplo, una quimioterapia, para que puedas vencer el cáncer, reducir ese tumor. Y la quimioterapia, por ejemplo, es un proceso complicado y muy delicado, por ejemplo. Y muy delicado, por ejemplo. Entonces, lo que quiero llegar es que una revolución siempre va a ser un cambio total, aspirando la solución de los problemas desde sus raíces. Por eso es radical, desde la raíz. Y muchas veces es un cambio violento, o siempre es un cambio violento, porque es un cambio de la noche a la mañana. Es un cambio rápido, que no espera, pero que sabe que va a tardar, porque sabe que las cosas no cambian de la noche a la mañana, pero el cambio se produce de manera rápida, violenta, ¿no? Por eso es violento. Al cambio, una reforma es muchas veces calmado, pausado, detenido, y no busca solucionar los problemas. Pero existen reformas que a veces son muy violentas y que dan la apariencia de ser una revolución. Pero ¿por qué no son entonces, profesor, si dan la apariencia de ser una revolución? Porque no está cambiando las cosas desde la raíz. Está aparentando ser revolucionario, un cambio revolucionario, sin cambiar las cosas desde la raíz. Muy bien, listo. Si hasta acá me has entendido, créeme que has comprendido buena parte del tema.
Profesor, pero no me ha explicado nada del tema todavía. Ah, ya, pues, pero has entendido la esencia del tema. Mira acá. En los años 50 gobernaba un militar. ¿Cómo se llama ese militar? Manuel O. Manuel Odría. Manuel Odría. Y en el gobierno de Manuel Odría, yo te dije, se van a producir ¿qué cosa? Las grandes migraciones del campo del campo. ¿A dónde, chicos? Uy, nadie responde. A ver, del campo a la ciudad. Así es, María Alejandra, muy bien, del campo a la ciudad. Bien. Siguiente. Convivencia. Bustamante, ¿no? Y Víctor Raúl Haya de la Torre. Te dije que Víctor Raúl Haya de la Torre abandonó esa política, pues, supuestamente revolucionaria que tenía, ¿no? Y así, políticamente vamos a hablar, ya, así que, por favor, ya, políticamente vamos a hablar. Se acostó con Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Se va a acostar con Manuel Prado Ugarteche. En el mismo partido, profesor, sí, pero mira cómo es la historia. Cuando Manuel Prado Ugarteche le dijo a ella a la Torre, oye, ¿sabes qué? Ven, pues, unámonos, hay que unirnos para hacer alianza política. Manuel Prado Ugarteche ya le había dicho lo mismo al más grande enemigo de Haya de la Torre. ¿Cómo se llamó su más grande enemigo? El que instauró la ley de seguridad interior. El líder del Ochenio, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? A ver. Se llamó, de nuevo, Manuel Odría. Manuel Prado Ugarteche ya había hablado con Odría y le había dicho a Odría, hay que unirnos, Odría. Tienes que apoyarme, Odría. Hay que unirnos. Y Odría le dijo, ya, yo me uno contigo. Ah, pero ¿a cambio de qué? Le dijo Odría, ¿no? Y Manuel Prado Ugarteche dice, bueno, a cambio de que tú me des algo que yo quiero de ti. ¿Qué cosa quieres de mí? Le dijo Odría. Tus votos, los votos de tu población. Y así como la población odrista termina apoyando a Prado Ugarteche. Pero cuando Prado se estaba yendo, Odría le dijo a Prado, le dijo, Prado, un minutito, yo también quiero algo de ti. Tú tienes algo que yo quiero. ¿Qué cosa? Odría le dijo a Prado, no me investigues. Mira, Odría le dijo a Prado Ugarteche, yo te doy lo que tú quieras, pero a cambio de que no me investigues. Y así es como Odría jamás le investigaron sus mansiones que tenía en Estados Unidos. Jamás lo investigaron Odría. De toda la corrupción que había en este periodo. Por eso nunca pues, fue investigado. Porque había pactado, ¿qué cosa, chicos? A ver, por favor, a ver, quiero ver si me están entendiendo, si me están escuchando o me están ignorando, ¿ya? A ver, Freddy, ¿qué había pactado Odría con Prado? A ver, Freddy, ¿qué había pactado Odría con Prado? A ver, ya escríbelo aunque sea, o por el chat. Álvaro, a ver, Álvaro, ¿qué había pactado Odría con Prado? A ver, por el micro, a ver, Nunca Álvaro. van a investigar a Prado ¿A cambio de qué? de cualquier cosa. De los votos de sus votantes, claro que sí, de sus votantes. Ya, de sus votantes, Johnny, claro que sí, a cambio de sus votantes. Mira, supuestamente el periodo más democrático, ¿no? Prado Ugarteche había pactado con Odría que no lo investigaba si es que le daba a sus votantes. Y así es pues como Odría jamás fue investigado de corrupción y nunca se le investigó de dónde salieron pues sus 3 propiedades, sus 3 mansiones allá en Estados Unidos.
Estoy hablando de mansiones, ¿ah? Ya se sabe por qué tiene esas mansiones, profe. No es algo que todavía, bueno, la historia lo ha investigado, pero la justicia jamás, ¿no? Porque ya pues es considerado un tema secundario, ¿no? Ya no es, mira, ya cuántos años han pasado, pues desde el 50 hasta el 2021 han pasado 70 años, ¿no? Ya pues ya hay otros problemas pues que tienen mayor atención, ¿no? ¿No? Ahora, ojo, ¿ah? Cuando Prado Ugarteche se fue con Odría, esa misma semana, esos mismos días, se fue a buscar a Aya de la Torre. Y Víctor Raúl Aya de la Torre era el peor enemigo de Odría. Odría había matado, torturado, secuestrado a los apristas con la ley de seguridad interior. Y cuando Prado le dijo a Aya de la Torre, Aya, apóyame, necesito tus votantes para ganar. ¿Tú qué crees que le Profesor, dijo? ¿Qué crees que le dijo? una Dime, pregunta. Álvaro. Dime, ¿En dime. esa época los apristas seguían siendo ilegales? En esa época del odriísmo, sí, Álvaro, sí, seguían siendo ilegales. Así es. Ya. Pero mira, Álvaro, Prado le dice a Aya de la Torre, Aya, por favor, apóyame, necesito de ti. ¿Ya? ¿Qué necesitas? Le dijo Aya, tus votantes. Y Víctor Raúl Aya de la Torre le dijo, bueno, yo te doy mis votantes a cambio de que tú me devuelvas la legalidad. A cambio de que tú me devuelvas la legalidad. Álvaro, ahí es cuando el APRA dejó de ser ilegal. Y el APRA se legalizó. Y le puso una cláusula más, le dijo a Prado Ugarteche, Prado, pero cuando yo postule, tú tienes que apoyarme, ¿ah? Tú tienes que apoyarme. ¿Eso cómo se llama? Se llama el Pacto de Monterrico, porque fue firmado pues en el sur de Lima, en Monterrico. El Pacto de Monterrico. El Pacto de Monterrico. Imagínate. O sea, después de que Prado había conversado con Odría, se fue a buscar a Aya y Aya lo recibió con los brazos abiertos. Lo recibió con los brazos abiertos a Prado Ugarteche. Es como que, supongamos que de una pareja, el hombre pues se vaya con el peor enemigo de su enamorada, ¿no? O sea, es imposible, es inaudito, ¿no? Es increíble, ¿no? Bueno, algo así era la situación, ¿no? Entonces, como Aya de la Torre se une, pues se unen, ¿no? Se unen pues con Prado Ugarteche, una parte del APRA se rebeló. Una parte del APRA se rebeló. Y surgió, chicos, ¿qué surgió? El APRA surgió, chicos, a ver, ¿qué APRA? El APRA RBD, no, surgió el APRA rebelde, Paola. Surgió el APRA rebelde, Paola. Y el APRA rebelde, después con su líder, Luis de la Puente Uceda, va a formar una guerrilla estilo cubana. ¿Cómo se llamaba esa guerrilla? El movimiento de izquierda revolucionaria. El movimiento de izquierda revolucionaria dirigido por Luis de la Puente Uceda. Y después, mira, y después el MIR se va a transformar ¿en qué cosa? En el movimiento, el MIRA, el movimiento de izquierda revolucionaria, se va a transformar en el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Se va a transformar en el MRTA. Y así vamos a llegar a los 80. Es decir, mira el origen de los problemas. Me están prestando atención, chicos, porque estamos llegando a los años 80 ya, ¿eh? A los últimos momentos de nuestra historia. Mira, el APRA se divide en dos. El APRA rebelde. Del APRA rebelde surge el movimiento de izquierda revolucionaria. Y del movimiento de izquierda revolucionaria surgió, ¿qué cosa, chicos? El MRTA.
el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Y si me dices que nunca has escuchado del movimiento revolucionario, no, de Túpac Amaru, bueno, pues ya estás mal en historia. El En los años movimiento, 80, si no me equivoco, gobernaba Morales Bermúdez, ¿verdad? no, en los años 80 ya estaba gobernando, era el segundo gobierno de Belaúnde Terry, así es. Ya, imagínate, pues, así es la historia. Y como en esos años, ya, regresemos a los 60, dejemos los 80 que todavía no llegamos, nos falta un poquito todavía. En los 60 surgió otra guerrilla, surgió la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Y tuvo su líder a un poeta. ¿Cómo se llamó este poeta, muchachos? Javier Lunasco Gómez. No, chicos, ¿qué cree? Que yo soy guerrillero. ¿Cómo va a ser? Javier Lunasco Gómez, no. Mariate, que me dicen, no. Javier Herod. Claro, Javier Heraut, ¿no? Bueno, ya pues en castellano para entendernos, Javier Heraut. Javier Herod, ¿no? Javier Herod, que era un poeta clase mediero de la clase media, ¿ya? Y tenía Javier Heraut un gran amigo. Javier Heraut tenía un gran amigo, un amigo del alma, pues, de esos amigos que no se olvidan, pues, que jamás vas a olvidar. Ustedes habrán tenido también o tendrán sus amigos así Las de guerrillas fueron provocadas por el MIR, ¿no? acá estamos hablando ya, Álvaro, del Ejército de Liberación Nacional, que era otra guerrilla, ¿ya? Era otra guerrilla, ¿ya? Javier Herau tenía un amigo así del alma, que de esos que jamás se olvidan. ¿Cómo se llamó ese amigo? Héctor. Héctor. Héctor, ¿qué cosa? A ver, ¿quién sabe su apellido? Héctor B. Héctor B. Béjar, el ex canciller peruano, el que hace poquito renunció. El que hace poquito renunció era el amigo del alma de Javier Heró. Como quien dirían en el barrio, ¿no? Su pataza. Ya era su gran amigo Javier Heró, ¿no? Ah, pero después Héctor Béjar abandonó pues la política o las ideas revolucionarias y se convirtió en ¿qué cosa? En un catedrático. ¿Qué es un catedrático? En un profesor, pero no cualquier profesor, pues, sino un profesor de universidad. Profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Héctor Béjar, ¿no? Y que en su memoria queda, pues, cómo surgió el movimiento, el Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional. Uy, batería baja, me dicen. A ver, un minutito, chicos. El Ejército de Liberación Nacional. Sin mentirles, pues chicos, sin mentirles. Este señor, este profesor Héctor Béjar, ¿no? En la universidad a mí me enseñó, por ejemplo, ¿no? Héctor Béjar, ¿no? Fue mi profesor de los primeros años, Héctor Béjar. No, tercer año. El profesor Héctor Béjar, ¿no? El profesor Héctor Béjar era profesor muy reconocido en la Universidad San Marcos, ¿no? Es pues profesor importante, ¿no? Es un profesor muy importante porque, queramos o no, nadie lo puede negar, pues es un profesor con mucho nivel académico, ¿no? La gran mayoría, por ejemplo, ¿no? De estudiantes que vienen de intercambio, yo postulé a intercambio para irme a México, no la agarré, lamentablemente, chicos. No pude llegar a ir a México, no pude completar el último examen, ¿no? Pero bueno, me quedé con las ganas de viajar a México, a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, pero sí vinieron chicos de México, ¿no? Y todos ellos pues de frente se matriculaban con el profesor Héctor Béjar, ¿no? Un profesor muy, muy pedido dentro de la Universidad San Marcos, ¿no? Bueno, entonces Héctor Béjar queda pues en su memoria, ¿no? Y tiene sus libros publicados acerca, por ejemplo, de las guerrillas que se forman en ese entonces. ¿A qué quiero llegar? Junto a Javier Heraut organizó la guerrilla de los 60, sí, organizaron la guerrilla de los 60, pero no desarrollaron acciones armadas. No llegaron a desarrollar, pues, Javier Heraut, Héctor Béjar, acciones armadas, ¿no?
Javier Herau ni bien funda la guerrilla, a los pocos meses después va a morir pues baleado, ¿no? Con 19 balas en la Amazonía peruana, ¿no? Los militares pues lo van a matar de 19 balazos, ¿no? Y va a morir Javier Herau, que Javier Herau era el más grande poeta de su generación. No existió poeta más grande en su generación que Javier Herau. Sus poemas de Javier Herau son hermosos, ¿no? Hay colegios que llevan su nombre, ¿no? De Javier Herau, ¿no? No, son poemas muy, muy, muy lindos, ¿no? Bueno, Javier Herau, el más grande poeta de su generación, la generación de los 60. Bien. Pero yo quiero que tú entiendas algo también. Que en ese momento la gente organizaba guerrillas y se rebelaban y hacían protestas y los campesinos tomaban la tierra de los gamonales, no porque era un hobby, no porque era un pasatiempo, sino porque en estos años sí se presentaba, ¿no?, como una posibilidad. Yo ya te expliqué la clase pasada, tú me habrás escuchado atentamente, supongo, no te habrás estado durmiendo y cabeceando, ¿no? El contexto de este periodo. Entonces, mira cómo está llegando el nuevo gobierno de las Fuerzas Armadas. Llega el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, con una política de cambio, de reformas, pero no va a cambiar nada. La deuda aumenta, la crisis económica aumenta, se triplica en 3 la deuda externa. ¿Ya? Los campesinos, ¿ya?, en la Concepción se están organizando con Hugo Blanco para tomar las tierras que los gamonales le han quitado durante años. Se está preparando durante el gobierno de Belaúnde una revolución campesina dirigida por Hugo Blanco. ¿Ya? Mira el contexto, qué complicado, porque los campesinos ante protestas, quejas, etcétera, el Estado nunca les hizo caso. Jamás les hizo caso el Estado. Se están preparando para acciones armadas, se está preparando una revolución campesina en el sur de nuestro país, en la Concepción. ¿Ya? El acta de Talara, la página 11, se perdió. La IPC hacía lo que quería en Talara. ¿Ya? Entonces, mira este contexto en el cual llega este nuevo gobierno de las Fuerzas Armadas. Los militares se juntaban en el CAEN, en el Centro de Altos Estudios Militares, creado por Manuel Odría en el Ochenio. ¿Y qué hacían los militares? ¿Tú crees que los militares estaban fumando su habano y jugando cartas? No. En esta época, pues, los militares estaban discutiendo sobre qué debía pasar con el Perú. En el Centro de Altos Estudios Militares habían militares revolucionarios. Decían, no, el Perú debe cambiar. Dentro del Centro de Altos Estudios Militares, muchachos, habían militares conservadores. No, el Perú debe mantenerse igual, debemos reprimir a esos campesinos. Dentro del Centro de Altos Estudios Militares había militares que querían modernizar la sociedad peruana. Se generaron grandes debates dentro del Centro de Altos Estudios Militares. Y el jefe supremo de las Fuerzas Armadas de esos años se llamó Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado. Los militares no podían ser indiferentes, pues, chicos. Es como decir que tú ves, pues, que afuera de tu casa hay un indigente, ¿acaso no lo vas a apoyar? ¿O le vas a tirar agua para que se vaya? Bueno, mínimamente, pues, le darás un vasito de agua, una frutita, un pancito de repente para que se retire, ¿sí o no? Nadie podía ser indiferente a un país que está agonizando, a un país que se encuentra patas arriba. Patas arriba. Nadie puede ser indiferente a un país, ¿no?, que está sufriendo una grave crisis económica, política y social. Y como te digo, en esos años el Perú estaba de cabeza. En el Perú se preparaba, ¿qué cosa, chicos? Se preparaba una revolución, ¿de quiénes? Una revolución de los Apristas.
Ya estamos volando, chicos. No, los apristas no. Una revolución de los... Uy, chicos. Ya, muy bien. Hay una, aunque sea a mí sea algo. Pues a ver. ¿Una revolución de quiénes, chicos? De los Campesinos. campesinos. Priscila me dice, profesor, campesinos y obreros. No, solo campesinos. Los obreros, profesor, ¿en qué estaban los obreros? ¿No que los obreros eran la clase revolucionaria? Bueno, los obreros en este entonces todavía se están organizando. Ya, principalmente campesinos, dirigidos por Hugo Blanco, que también van a sacar un documental de Hugo Blanco que se ve muy interesante, la verdad. Como te digo yo, uno no puede ver el pasado con los ojos de tu presente. Tú no puedes juzgar el pasado con cómo son las cosas ahora y con cómo las cosas se deberían hacer ahora. El pasado pues, fue muy complicado para el Perú. Por eso dicen que el Perú, los sociólogos dicen que el Perú es un país con grandes traumas, ¿no? Un país con grandes traumas. Uno de nuestros traumas fue la conquista, otro trauma fue la independencia, otro trauma fue la guerra con Chile, y así otros traumas que vamos a ir conociendo. Ya, y también el Perú fue un país con grandes decepciones, con grandes decepciones. Una de ellas fue Haya de la Torre. Haya de la Torre. Muy bien. Entonces, chicos, mira cómo está el Perú. Mira cómo está el Perú. Y para muchas personas en este entonces, una opción y una vía era la lucha armada. Pero hay un país que no quiere que se extienda la revolución cubana por Sudamérica. ¿Cómo se llama ese país? Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? Coloquialmente le dicen los yanquis, ¿no? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos sabía que si las cosas no cambian, no solo en Perú, también en Chile, también en Brasil, también en Bolivia, también en Argentina, se iban a iniciar revoluciones. Estados Unidos dice, no, tenemos que detener esto. Impulsa el programa ALPRO para detener el avance de los movimientos sociales, del movimiento popular, no, de las protestas que tiene el pueblo, ese movimiento popular. Impulsa el plan ALPRO, Alianza por el Progreso. Y una serie de cambios empieza a prometer, pero a cambio de esos cambios, también instaura dictaduras en el mundo. En este caso, en América, Pinochet y Videla, dos grandes dictaduras, promovidas por la CIA, ¿no? Ya lo hemos hablado. O sea, no quiere cambios para solucionar el problema. ¿Para qué quiere cambios? Para evitar más bien que estos problemas estallen. Pero eso no es solucionar problemas, pues. Es como lo que yo te digo, ¿no? Los padres, entre comillas, ¿no? Modernos. Ya, los padres modernos, ¿no? Su bebé llora, ¿qué le dan? El celular. ¿Acaso el papá se está preocupando por qué? Algunos padres, no todos, no, yo conozco padres muy responsables. Esos padres, mejor dicho, que le dan celular a sus hijos para que se callen. ¿Acaso el papá se está preocupando por qué su hijo llora? No, señor, está que le da el celular para que ya se calle ya porque no quiere que le moleste. Lo mismo pasaba. Hacer algunas reformas para que no estalle el problema es que se calle simplemente la gente en América Latina, para que el problema no estalle, no reviente. Pero no es solucionar el problema, pues muchachos. No es solucionar el problema. Álvaro me dice, pero profesor, fue la culpa de Estados Unidos que hubieran guerrillas en el Perú porque ellos eran los que financiaban los golpes de Estado, ¿no? En parte puede ser sí, en otra parte no. También tenemos que ver cómo eran las sociedades en América Latina. Sociedades divididas en clases sociales, ¿no? Y una serie de problemas que lo hemos ido denominando antes, al inicio, nada más de la clase. ¿Ya? O sea, claro que sí, Estados Unidos tiene una responsabilidad, claro que sí, así como lo que ahora pasa en Afganistán. En Afganistán, Estados Unidos tiene una responsabilidad porque Estados Unidos financió a los talibanes un momento. En un momento de la historia, Estados Unidos financió a los talibanes, esos que ahora están en el poder en Afganistán. Para derrotar a los soviéticos, Estados Unidos financia a los talibanes.
obviamente no tienen toda la responsabilidad acá en América Latina, pero sí posiblemente una parte, ¿no? Ahí hay otros aspectos que tenemos que ver de cómo se configuran las clases sociales y los países poco independientes acá. Entonces, es una situación complicada, ¿no? ¿Ya? En este periodo, entonces, los militares se dan cuenta de algo y acuerdan algo y dicen, si es que no hacemos algo, esto estalla. Los militares también se ponen a pensar, ¿no? Si es que no hacemos algo, esto revienta. Era como que tú pones un globo en la boca del caño, abres el caño y dejas que se llene, dejas que se llene, dejas que se llene, dejas que se llene hasta que está a punto de reventar, de empezar una revolución. ¿Qué tienes que hacer? O cambias el globo o cierras el caño y no solucionas nada. ¿Qué crees que van a hacer los militares? ¿Van a cambiar el globo? ¿Lo van a amarrar? No. Van a cerrar el caño para que no estallen los problemas sociales. ¿Te das cuenta? Van a cerrar el cañito. ¿Ya? Van a cerrar el cañito. Muy bien. Interesante entonces lo que van a hacer los militares. Las causas del golpe de Estado ya hemos visto. Crisis económica, crisis social, inestabilidad política y preparación de una revolución campesina liderada por Hugo Blanco. El objetivo de las Fuerzas Armadas, ya te dije, no es solucionar los problemas, sino es paliar el descontento social y así evitar el estallido de una revolución. ¿Qué es paliar? ¿Qué es un paliativo? Calmar simplemente, calmar, detener el movimiento popular. Detener el movimiento popular. El gobierno, las Fuerzas Armadas, va a buscar, muchachos, detener el movimiento popular. No va a buscar solucionar problemas, nada, no le interesa eso. Le interesa simplemente detener el movimiento popular, muchachos. ¿Ya? Muy bien. Hasta acá, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no ha quedado muy claro? ¿Algo que necesite volver a explicar de nuevo? Pues está todo bien. ¿Todo claro? Very good. Muy bien. Perfecto, entonces. Perfecto. Entonces, Juan Velasco Alvarado, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, se van a reunir, ¿no? Y van a preparar 3 meses antes el golpe. Mira, no va a ser un golpe de Estado así a la loca, de la noche a la mañana, sino va a ser un golpe de Estado preparado. ¿Ya? Preparado desde julio. Desde julio, mediados de junio, los militares del CAEN, del Centro de Altos Estudios Militares, se están reuniendo. Vamos a poner acá CAEN para que nunca te olvides de esto, ¿ya? Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto? ¿Qué habré hecho? A ver, ahora sí. A veces esas aplicaciones, chicos, no las entiendo. No sé por qué lo hacen tan complicado. Bueno, vamos a poner acá CAEN para que nunca te olvides, ¿eh? Listo. Ahora sí, CAEN. Los militares del CAEN se están reuniendo desde julio, mediados de julio. Los militares se reúnen y están planificando con 3 meses de anticipación. Están planificando con 3 meses de anticipación, ¿ya? El golpe de Estado. Está planificando con 3 meses de anticipación el golpe de Estado. Va a llegar, ¿no? El 3 de octubre de 1968. Ya, me van a dar un minutito, por favor. Un minutito. A ver, un minutito. Ya, se borró, rayos. Bueno, disculpen. Bueno, el 3 de octubre del año 1968, Velasco Alvarado
No, va a dirigir el golpe ¿contra qué presidente? A ver, ¿contra qué presidente? ¿Contra qué presidente, chicos? ¿Contra Prado? ¿Contra Haya de la Torre? ¿O contra Belaúnde? Belaúnde. Belaúnde. Contra Belaúnde, muchachos. Contra Belaúnde. Profesor, ¿y qué culpa tuvo Belaúnde? Bueno, también era pues responsable, chicos. No digamos que no era responsable, que no tenía responsabilidad de nada. Contra Belaúnde. Adiós, Belaúnde. Chau, chau. Los militares, muchachos, han tomado el poder. Nunca antes visto un golpe de Estado de este tipo. Preparado con 3 meses y por todo el ejército. ¿Cuál fue el pretexto? Todo el mundo necesita un pretexto. ¿Cuál va a ser el pretexto, chicos? La pérdida de la página 11. Ah, pero ese es el pretexto. Ya dime cuál era el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Detener el movimiento popular. Detener el movimiento popular. Calmar y evitar una revolución. Lo único que le interesaba. No le interesaba más, chicos. No nos engañemos. Entonces, veamos por acá. Todo golpe de Estado necesita una fundamentación. Y Velasco Alvarado va a dar lectura a lo que se llamó el Manifiesto Revolucionario. ¿Y qué va a decir en ese manifiesto? Doy el golpe de Estado, 1, por el caos en la economía. Caos en la economía. Caos económico, vamos a poner acá. Doy el golpe de Estado, decía, por lo siguiente, por la inmoralidad administrativa, es decir, los funcionarios públicos son unos corruptos inmorales, decía. Doy el golpe de Estado porque el Perú es un país entreguista, ¿no? Entreguismo de los recursos naturales, obviamente. Doy el golpe de Estado porque los presidentes ya no tienen, pues, capacidad de autoridad, ¿no? Pérdida del principio de autoridad. Y doy un golpe de Estado porque los presidentes hasta el día de hoy son incapaces de hacer reformas. De hacer reformas. Mira, con esos 4 o 5 puntos que están ahí, Velasco Alvarado va a fundamentar y va a justificar su golpe de Estado. Incapacidad de reformas, pérdida del principio de autoridad, entreguismo de recursos, inmoralidad administrativa y el caos económico. Esa es su fundamentación, pero ya sabemos cuál es el objetivo. Chicos, si el objetivo de Velasco es detener el movimiento popular, te pregunto, ¿eso es un gobierno revolucionario? O sea, ¿eso realmente podría ser un gobierno revolucionario? ¿Buscaría detener una revolución social? O sea, es lógico, ¿no? Es lógico, ¿sí o no? Más bien, va a ser un gobierno ¿de qué tipo? ¿Revolucionario o reformista? A ver. A ver, chicos. Reformista. Así es, Andrés. Reformista. Nada de revolucionario. Y ya se ha demostrado en la explicación, creo yo. Creo que en la explicación ya quedó bastante claro por qué no es un gobierno revolucionario y por qué es un gobierno reformista, ¿no? Y en la explicación, no porque el profesor quiere decirlo, ¿no? Sino porque en su proceso de explicación uno va entendiendo. ¿Ya? Uno va entendiendo. Para algunos, el gobierno de Juan Velasco Alvarado va a ser el mejor gobierno de todos los tiempos que ha vivido el país. Y para las personas mayores, grandes, es así, ¿eh? Para muchos grandes es así. Para muchos de 50, 60, 70 años, el presidente Juan Velasco Alvarado fue el mejor presidente de todos los tiempos. Claro, pues cómo la gente no va a considerar que es el mejor presidente de todos los tiempos si fue el primero que se paró delante de un indio sin despreciarlo, pues. Sin despreciarlo. ¿No? ¿Cómo no va a ser el mejor presidente considerado por algunos, ¿no? Por mí no, ¿no? Pero bueno, por algunos, por la mayoría, el mejor presidente de los tiempos,
si se empezó a enseñar quechua en los colegios? La lengua que hablaba el 90% de peruanos en esos años. ¿No? ¿Cómo no va a ser un gobierno querido si después de casi los 200 años o 150 años, ¿no?, de la independencia, es el primer gobierno que toma como imagen a un indígena, a un campesino? ¿Cómo no va a ser considerado, muchachos, por los grandes, por los mayores, el mejor gobierno de todos los tiempos del Perú, si a 150 años de la independencia va a ser el primer presidente que va a bajar a conversar, a convivir, a dialogar con campesinos y con obreros? Bueno, eso es algo que no se puede negar, porque las imágenes están de Velasco Alvarado abrazando pues indígenas, obreros, conversando con ellos, dialogando, dándoles un espacio. Pues ¿cómo no va a ser considerado, chicos, el mejor presidente? Bueno, pero con abrazos no se soluciona la pobreza, con imágenes no se soluciona la delincuencia, ¿no? Bueno, y para otros va a ser considerado el peor gobierno de toda la historia del Perú. ¿Y por qué, profesor? ¿Cómo no va a ser considerado por otros el peor gobierno de toda la historia del Perú si lo primero que hizo Velasco fue quitarle el poder a los gamonales? Esos que le quitaban la tierra. Velasco Alvarado le quitó las tierras a los gamonales y se le entregó a los campesinos. ¿Cómo no va a ser considerado el peor presidente por otra cantidad de peruanos? Ah, pero bueno fuera pues que le haya pues quitado la tierra, ¿no? Porque era justo quitarle la tierra a los comunales y darle a los campesinos. No solo eso, le quita la tierra y le da muchísima plata. Le paga pues una deuda millonaria a Velasco Alvarado a los gamonales. ¿Tú has escuchado de Cola Real? ¿O VIP Cola, esta gaseosa? Esta gaseosa VIP Cola, Cola Real, ¿han escuchado o no, chicos? Ya, me imagino que sí, ¿no? Ya, me imagino, de la Cola Real que financió al Barcelona en un tiempo. Ya, esa gaseosa le pertenece, por ejemplo, a la familia de los Añaño. Y los Añaño dicen, lo que dicen los Añaños en sus conferencias, ¿eh?, que ellos eran pobres y que de la pobreza hicieron su gran empresa, ¿no?, de la gaseosa. Y eso es falso. Los Añaño, y ahí están los testimonios y los documentos del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, eran hacendados gamonales. Y Velasco Alvarado les dio plata cuando les expropió sus tierras. Y de ahí van a poder financiar, pues, su gran empresa, pues, chicos. Su gran empresa, pues, muchachos. Su enorme empresa, de ahí la van a financiar. ¿Ya? Y eso está en los documentos del gobierno de Velasco Alvarado. Ya más adelante, pues, van a poder investigarlo, financiarlo. Entonces, mira, muchos creen que los gamonales se hicieron pobrecitos y pasaron a ser como campesinos. No. Fueron y empezaron a fundar otras grandes empresas. Muchísimas otras empresas grandes acá en el Perú, que después esos mismos gamonales se van a convertir en dueños de grandes empresas y de monopolios en el Perú. Y a la IPC, cuando expropia la IPC, Velasco Alvarado, en vez, ¿no?, de beneficiar al Estado peruano, perjudicó al Estado peruano. ¿Por qué? Porque expropió. ¿Qué quiere decir? Le dio un pago millonario a la IPC. La IPC nos debía millones de soles. Y en vez de cobrarle a la IPC, Velasco le pagó. Velasco le pagó. Ah, pero muchos contentos con que expropió la IPC, ¿no? Pero no ven que en el fondo Velasco nunca le cobró la deuda y que más bien le pagó el dinero. ¿Por qué le pagó? Le pagó porque era una expropiación. Cuando tú expropias, no quiere decir que te quedas con algo, que robas. Cuando tú expropias, tú estás comprando. Tú estás comprando. Una expropiación es una compra. Tú pagas. Eso es una expropiación. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, chicos, mira lo complicado y lo polémico de ese tema.
Ahora, dime tú si es que no te parece polémico este tema, pues a ver, si es que te parece sencillo el tema, como un tema cualquiera. No, pues, no es un tema sencillo cualquiera. No, es un tema muy complicado de explicar. Miren, acá la mitad del salón ya se durmió, creo, ya están con las cámaras apagadas, la mitad del salón ya. La otra mitad del salón parece que sí ha quedado sobrevivido, ¿no? No hay en la explicación, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué te pareció el tema entonces, chicos? ¿Qué tal el tema? Y eso que estamos recién empezando, ¿ah? Eso que estamos empezando, chicos. Uy, se viene todavía un montón de cosas por estudiar, ¿ah? Se viene la reforma educativa. Y ahí sí vas a ver cómo se enseña. Ya, muy bien, chicos. Entonces, mira lo interesante y polémico que es este tema. ¿Ya? Por eso, pues, ver cualquier video en las redes no es tan bueno sobre este tema, ¿no? Preferiblemente es leer algunos libros, ¿no? Hay un libro que se llama El mito del gobierno de las Fuerzas Armadas, de Ricardo Letts, que fue el primo de Jaime Bailey, ¿no? El mito de las Fuerzas Armadas, leer un libro que se llama, por ejemplo, Perú, mito y realidad, de Julio Roldán, y una serie de cosas, ¿ya? Muy bien, ya. Poco a poco vamos a ir hablando para que ustedes puedan ir leyendo, ¿no? Investigando por su cuenta también. Ya ves que las ciencias sociales, chicos, es interesante. A ver, ¿quién dice que las ciencias sociales es aburrido? Ya, 05, ¿quién dice que las ciencias sociales es aburrido, chicos? ¿Ah? Ya, muy bien, ya. Las ciencias sociales es interesante, es entretenida. La historia es polémica. La historia es muy, muy interesante también. Sociología, antropología. ¿Ya? Muy bien. Profesor, ¿vamos a resolver el libro hoy? No. Y no lo vamos a resolver hasta que terminemos de explicar este tema. Una vez terminemos de explicar el tema, vamos a resolver todo el libro así en conjunto. ¿Y por qué, profesor? Porque no está muy bien repartido el tema del libro, ¿no? En la primera práctica vienen preguntas de la parte final del tema. Entonces no vas a poder responder el libro, ¿ya? No vas a poder responder el libro. Entonces no vamos a avanzar el libro todavía porque quiero terminar de explicar el tema y de ahí desarrollar toditito el libro así completo, ¿ya? Muy bien, chicos. Excelente. Bueno, ¿hay alguna duda, chicos, o ya quedó todo claro? ¿Todo ok? Bien, listo, chicos. Entonces acá nos vamos quedando. Ya falta solamente un par de minutitos para las 2 de la tarde. 2 minutos para las 2 de la tarde. Bueno, volverle a sugerir que vuelvan a leer de nuevo el libro. Si tienen alguna duda, me pueden escribir pues al correo. Ya todos tienen mi correo, ¿no? Javier, no, ¿cómo es mi correo? Lunasco Gómez Javier. Ya, ahí lo envío porque siempre me están pidiendo, ¿ya? Lunasco Gómez Javier, ese es mi correo, chicos. Bueno, ahí me pueden hacer cualquier duda, cualquier consulta, ¿ya? Listo, chicos, nos vemos. Cuídense bastante. Chau, chau. Cuídense, cuídense. Voy a finalizar, ¿ah? Finalizo. Chau, chau.